Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿cómo estáis? Seguimos como siempre con las entrevistas a personas interesantes, o como mínimo que yo considero interesantes, porque al final el canal es mío, entonces entrevisto a quien quiero. Hoy os traigo una persona un poco diferente, conocí recientemente su canal de YouTube y por ahí entré, tiene vídeos bastante interesantes y yo creo que puede dar un punto diferente a este canal y espero que podamos aprender un poco del publicista Santiago Cosme. Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Me ha sorprendido, me hace sentir como que soy importante en cierto modo, ¿no? Bueno, no somos importantes ni dejamos de serlo, pero por la importancia que más da, lo que importa es que digamos algo interesante y que a alguien le pueda interesar mínimamente. Si no conocéis el canal de Santiago Cosme, pues solo tenéis que poner su nombre en YouTube, también tiene una web profesional. Y bueno, Santiago, como ya sabes, en este canal pues normalmente hablamos de economía, de filosofía, de cosas de liberalismo, pero yo quizás también por deferencia profesional, todo este tema de la comunicación y de la publicidad me interesa. Yo creo que podríamos hacer un poco masterclass, también un poco diferente para dar valor a la audiencia y luego pues también podemos hablar de otros temas. Pero la primera pregunta, como bien sabes, es que te definas a ti mismo, quién es Santiago Cosme, qué nos puedes contar de ti como mínimo profesionalmente y luego pues ya iremos tocando algunos temas, así que cuando quieras. Vale, pues yo, como dice mi canal, soy publicista, aunque debo reconocer también que cada día lo soy un poquito menos. En realidad, yo fui el típico publicista de estar en agencias trabajando por cuenta ajena durante años. Cuando cumplí mi sueño de ganar Leones en el Festival de Cannes, que es, por así decirlo, el festival número 1 de publicidad, eh, sentí que ya había cumplido un poco ese sueño y que podía pasar otras cosas. En ese momento yo estaba trabajando en Praga, me volví a España y se me metió en la cabeza que quería probar por mi cuenta. Entonces, en realidad, un poco porque me lo pedía el cuerpo y la mente y porque me lo pedían también los clientes, me he ido alejando un poquito de lo que es publicidad pura y dura a meterme más en consultoría de comunicación con mucha formación de por medio. Por ejemplo, ahora estoy pues más precisamente haciendo formaciones de storytelling a los directivos de Endesa cada semana en Madrid. Entonces ahora mismo estoy en Zaragoza, aunque me mudo pronto a Madrid, estoy yendo y viniendo, y pues es que he encontrado como un poquito ese placer, esa pasión por la formación, ¿no? Que es muy, muy enriquecedor. Estás siempre metido desde el mismo medio, que es la comunicación, y bueno, pues disfrutándolo y a ver si seguimos avanzando y pues van siendo más clientes. Ojalá. Todos necesitamos clientes. Creo que en eso estaremos de acuerdo. Has hablado de storytelling, que siempre los publicistas metéis estas palabras en inglés que la gente no profana no terminamos de entender. ¿Qué es esto del storytelling? Esta sería la primera parte de la pregunta. Y si quieres la avanzamos un poco más. ¿Cuáles son las claves de una comunicación efectiva en la publicidad y demás? Lo primero, el storytelling, claro, como pasa un poco con todo, se empieza a entender poco cuando empieza a utilizar a la gente un poquito para todo. Y claro, storytelling siempre ha sido básicamente el arte de contar historias, cosa que hemos hecho desde el principio de los tiempos. Uh -huh. Cuando nos metemos ya en lo que es el storytelling de marca, ya hay otros dos conceptos que han surgido, que todavía no están en boca de todos, pero que ya comentan dentro de las esferas ya más de comunicación, que son el story doing y el story branding. Story brand es como, por así decirlo, lo que es el mensaje de marca, ¿vale? Que comunica tu marca ya sea a nivel interno o a nivel externo. En cierto modo, lo que yo enseño, por ejemplo, es que si hasta hace poco las empresas todas querían tener una misión escrita, una visión escrita, yo lo que les digo es que eso básicamente no vale para nada, pongo así un poco tajante, y les explico que en realidad lo que tienes que decir son otras cosas, contestando un poco a tu segunda pregunta, que son, la gente tiene que tener muy claro tres cosas, que son qué haces, pero no simplemente qué hago, vendo tornillos, sino lo que puedes hacer por el cliente, así tendría que estar realizado, o sea, no es tanto qué haces, sino lo que puedes hacer por él. Luego, cómo lo haces, que es expresar de una forma clara el elemento diferenciador dentro de lo que tú haces, porque tienes competidores y cada uno lo hace de una manera diferente. Y luego, sobre todo, el peso mayor, que es donde se basa toda la comunicación de marca, ya sea una empresa como Apple, ya sea incluso un partido político, tendrían que decirte claramente por qué lo hacen, que es lo que llamamos el propósito de marca. El propósito, en realidad, lo que significa es la razón mayor por la que existe esa empresa o esa marca.
Ujú. Antes comunicaban las empresas lo que hacían y el que tuviera el artículo que era más veloz o más fuerte o más potente, pues tenía un poco la partida ganada. Ahora se han dado cuenta de que la gente en realidad no te compra por lo que haces, sino por qué lo haces. Y de repente es curioso como grandes empresas que te han comunicado eso durante muchos años o te han hecho sentir, como por ejemplo Coca-Cola, Coca-Cola no te vende un refresco que sepa bien, lo que te hace es meterte en la cabeza ese sentido de que ellos están aquí, existen para refrescar el mundo y llenarlo de optimismo y felicidad. Y es lo que vemos en toda su comunicación. Ujú. Apple ya ha dejado, de hecho, curiosamente, hablando de storytelling, fijaos cómo cambió Apple, ¿no? Que eh, cuando, justo antes de que echaran a Steve Jobs de Apple, acaban de sacar el Lisa, el ordenador llamado Lisa, ¿no? Fue un fracaso enorme y recuerdo que la campaña que habían hecho eran 9 páginas seguidas en New York Times donde ponían todas las especificaciones del ordenador. No se vendió bien. El tío lo echan de Apple, financia Pixar, saca en Toy Story y en cierto modo él descubre el poder de las historias. Mm. Cuando vuelve a Apple, vuelve a pasar por el mismo proceso de crear un nuevo ordenador desde cero, que es el iMac. ¿Y qué hacen? Que es ahí donde empieza toda esta era del propósito. En vez de enseñarte un anuncio lleno de imágenes del iMac, de especificaciones del iMac, hacen un anuncio que se llama The Crazy Ones, una oda a los locos, donde sacan imágenes de Picasso, Dalí, Mohamed Ali, María Callas y demás, y básicamente el mensaje es: aquellos que están lo suficientemente locos para pensar que pueden cambiar el mundo son aquellos que lo consiguen. Si tú eres como nosotros o como ellos, si piensas diferente, eres Apple. ¿Eso qué significa? Que en realidad estaba enganchando a la gente no por lo que hacía o el producto, sino por qué lo hacía. Si tú eres como nosotros y quieres cambiar el mundo, entonces es Apple. Mm. Qué bueno, qué interesante. Seguimos un poco entendiendo todo esto de la publicidad, que yo creo que en realidad estás hablando de cosas que incluso se pueden aplicar en otros ámbitos, que esto es a veces lo que me gusta del conocimiento. En este caso, la pregunta es, ¿qué relación hay entre la publicidad y la psicología? Igual la pregunta desentona un poco, pero yo creo que me estás No, entendiendo. a ver, es interesante. Primero, la publicidad es un medio cambiante completamente. Cada año, cuando ves las tendencias, te das cuenta de que vamos a coger las campañas premiadas, por así decirlo, porque son las que más repercuten, las que más se hablan. eh, Siempre hay como una especie es como un poco un reflejo de la conversación que hay en el mundo. Hace 10 años había un montón de campañas que ganaban premios y ganaron premios el mismo año, que eran campañas que tenían como protagonista a vagabundos, ¿vale? Ujú. De repente se puso en boca de todos el tema del feminismo y hay un montón de campañas que empezaron a hablar de feminismo como, con su parte social. Mm, en realidad, esto es algo que se ve hasta el día de hoy y que va a seguir así. Por ejemplo, el último año ya no tanto un tema social, pero empezaban a incorporar un montón de cosas que tenían que ver con la inteligencia artificial. Entonces, en realidad, lo que quiero decir con esto es que la publicidad sigue un poquito, es un reflejo de lo que pasa en la sociedad y aparte de eso, para llegar a la gente, tienen que adaptar las campañas a cómo evoluciona la persona. Ujú. Pero hay una cosa que es siempre común, y es un poquito cómo utiliza la psicología. Y aquí habría que definir o diferenciar dos vertientes que son la publicidad pura y dura, creativa, de saco un anuncio, y la publicidad que a lo mejor es menos creativa, pero que muchas veces puede llegar a ser mucho más efectiva, que es un poco la nueva ola que hay. Se escucha a gente como Jürgen Klaris, por ejemplo, que escribe libros sobre el neuromarketing, ¿no? Mm. Un libro suyo, por ejemplo, se llama Véndele a la mente y no a la gente. Si tú te metes, por ejemplo, el otro día publiqué un vídeo que trataba un poco de esto realmente, que era la psicología de la venta, donde hacía un resumen de los 7 pasos de la venta persuasiva de Jordan Belfort del Lobo de Wall Street. Ujú. Claro, dices, este tío no está utilizando publicidad, está utilizando psicología. Y esa Claro. psicología que utiliza se puede llevar prácticamente, se puede decir, a plantillas, ¿no? ¿Quién no ha visto esas plantillas de ventas de curso online donde empiezan siempre con una pregunta? ¿Te gustaría aumentar tus ventas si no sabes cómo, tal y cual? Seguida de un párrafo específico que explica un poco lo que vas a hacer, seguida, curiosamente, siempre de un párrafo que dice algo sobre el autor de ese vídeo, para que, o sea, es como si te adelantaras un poquito al pensamiento de la persona que te va a comprar y que antes de que llegue a pensar esto, tú ya estás diciendo la respuesta a lo que va a llegar a su mente. Entonces, yo creo que la solución final, como persona que ha hecho un poco las dos cosas, está no tanto en la publicidad solo,
Las grandes marcas es verdad que tienen muchos presupuestos y uno hoy en día o consigue sacar un vídeo viral o si no, se hace viral porque tiene mucho dinero para gastarlo en medios y que se propague esa idea. Pero claro, en muchos casos no es posible y tienes que tirar otras cosas que posiblemente tengan más que ver con el marketing persuasivo. Uh-huh. Bueno, interesante. Seguimos analizando, ya te digo, esto es una entrevista y también una masterclass. Luego ya te volveré a hacer preguntas personales, pero ya que te tengo aquí te quiero exprimir. ¿Cómo crees que la pregunta en este caso, que tiene que cambiar o que está cambiando la publicidad formal, un poco que decías tú antes? Yo, por ejemplo, a veces pongo la televisión y miras anuncios y digo, pues yo no sé exactamente a quién influenciará esto. En cambio, por otra parte, veo que hay gente, desde mi punto de vista, que está entendiendo por dónde van las cosas, que, digamos, hacen como endorsement, ¿cómo sería? ¿No? Que, digamos, pillas un influencer de esto y que te haga product placement o que, mira, chicos, la nueva app, no sé qué, o community manager y demás. La pregunta en este caso es, ¿para dónde va la publicidad y el marketing en este mundo tan cambiante? Claro, yo creo que el tema es que nos estamos adentrando cada vez más en el mundo de los datos. Antes, yo recuerdo cuando empecé en publicidad, la frase que oías es que es difícil demostrar que la publicidad funciona. Esto cada vez es menos cierto porque claro, tienes un montón de cosas para comprobar la efectividad de tu campaña, ya sea por el impacto en las redes sociales como los datos que generan las ventas a raíz de esa campaña que ha durado un mes o dos. Claro, luego han aparecido nuevos players, como tú has nombrado, ¿no? Los influencers, que de repente se han comido una parte del pastel y las marcas dicen, oye, ¿y por qué no probar con esta gente? Porque tienen muchísimos seguidores y yo veo claramente, directamente, que están hablando a 100.000 personas, 1 millón de personas, y que esa gente le da like, comenta y demás, y están, en cierto modo, en contacto con mi marca, cosa que no veo si yo pongo un anuncio en la tele. Aparte, perdón, muy segmentado, ¿no? Es decir, la persona que sigue a esa persona tienen intereses similares y demás. Claro, el problema que yo le veo a los influencers es que vamos a ser sinceros, hay muchísimo engaño. No sé si puedo utilizar la palabra mucho o muchísimo, pero está claro que no es transparente en el sentido de que cuántos influencers hay que han comprado miles y miles de seguidores. Si subieron a la hora de eso en el momento adecuado, donde las marcas estaban un poco perdidas, solo veían los seguidores que tienes, los likes y los comentarios, y decían, este tío le sigue gente, voy a contratarlo. Pero claro, hay una segunda realidad que es, tú puedes comprar likes, tú puedes comprar comentarios, tú puedes comprar seguidores, en 5 minutos tienes una cuenta que no tiene nada que ver con la realidad de ella. Hay gente que tiene 20.000 seguidores, curiosamente, vas a ver un post suyo, cualquiera, y de repente tienen apenas 150 o 200 likes. Yo, si soy una marca, saltarían las alarmas, es decir, aquí esto no puede ser, 20.000 a 200, el engagement que se llama es muy bajo. Claro, ellos, conforme va pasando el tiempo, se van también haciendo más listos en ese sentido y ya no compran solo suscriptores, sino que compran los likes, compran los comentarios, pero siempre hay una forma de verlo. Aún así, hay muchas empresas que se pillan los dedos y están contratando a gente que no les va a dar retorno. Obviamente, estos serían unos casos y hay unos influencers, los verdaderos, que sí que te dan retorno porque son gente que llega a muchísima gente de verdad. Pero bueno, si vamos a hablar en plata o claramente, yo te puedo decir que aún siendo Cristiano Ronaldo, Kim Kardashian, los grandes influencers o que gente con seguidores en el mundo, yo me atrevería a decir que estoy seguro que el 50% de los seguidores, incluso de gente famosa como ellos, son falsos. Porque vendes un poquillo. Cristiano Ronaldo de repente es el deportista del mundo con más seguidores en Instagram. Eso significa que a poco que le pidan hacer un tweet, un post sobre algo, ya sube su tarifa. Y vete a comprobar si es verdad o no. Pero claro, cuanto más seguidores tienen, más baja el engagement. Claro. Entonces ahí canta un poquillo. Eso no sé si era Rihanna, me parece, que de repente un día se encontró con 5, 6 o 7 millones de seguidores menos. Y dices, ¿cómo es posible? Eso no puede ser simplemente cuentas inactivas, son cuentas que no existen, ¿no? De bots, que se llama. Claro. Bueno, es complicado como podemos ir viendo. Bajamos un poco el mensaje, más allá de grandes marcas y tal. Me gustaría empezar a hablarles y a darles consejos e ideas a las personas que pueden ser un seguidor de mi canal o también a partir de ahora del tuyo. Me gustaría hablar en primera instancia del tema de la marca personal, que esto es algo que a veces se habla y no se termina de entender. Tal y como yo veo el mundo, si me permites, todo está cambiando mucho y yo creo que la idea del trabajo asalariado
digamos que desde que terminas la universidad hasta que te jubilas se acaba, y todos como individuos tenemos que ser un activo en el mercado, y entonces yo creo que ahí es donde tú entras, ¿no? Tenemos que entender que tenemos que invertir en nuestra propia publicidad. Entonces, dicho ya este rollo, ¿qué es el tema de la marca personal? ¿Cómo mejorarla? ¿Cómo complementarla? Etcétera. ¿Qué es la marca personal? Bueno, definirlo, a mí siempre me cuesta definir cosas. Creo que es una cosa que me parece curiosa. Se ven muchos vídeos, de hecho lo veía el otro día, donde cogían a gente por la calle y decían, ¿qué es la Constitución? Y yo en cuanto oía esa pregunta digo, es que es una pregunta muy difícil. Es que tú puedes hacer la misma pregunta a la gente por la calle y decirles, defíneme una puerta. Todos sabemos lo que es una puerta, pero luego ponerlo en palabras no es tan sencillo. Y la marca personal pasa un poquito lo mismo. Para mí es simplemente habernos dado cuenta de que en realidad somos algo más que simplemente una persona, sino que como comunicamos en un montón de plataformas, todo lo que decimos tiene que tener una coherencia y nos sirve en cierto modo para transmitir, igual que lo hacen las marcas, un mensaje sobre nosotros, quiénes somos y qué podemos aportar. Entonces, claro, se está profesionalizando tantísimo que incluso gente que no vive de eso siente la necesidad de crear una especie de mensaje coherente en todas sus plataformas, porque dicen, es que a lo mejor voy a una entrevista y van a ver lo que digo en Facebook, o lo que hago en Instagram, o lo que hago en LinkedIn, cosa que te pillabas un poquito los dedos antes, que oías a lo mejor algún mensaje o algún tweet, tal persona la han echado, no la han cogido porque colgó hace 3 o 4 meses algo en Facebook. Yeah. Claro, ¿qué quiero decir con esto? Que la gente es mucho más consciente de lo que cuelga a todos los niveles por el hecho de que todo el mundo lo puede ver, y en cierto modo te da la sensación de que hasta qué punto somos todos realmente honestos con quiénes somos, ¿no? En todo lo que vendemos. Pero está claro que tenemos que hacer un esfuerzo, y bueno, de hecho, por ejemplo, en mi caso, YouTube empezó un poco por eso, ¿no? La razón de mi canal, aunque originalmente no fue por eso, al final se ha convertido un poco en una herramienta de, oye, pues que me conozcan. ¿Cuánta gente conoce a algún publicista fuera del mundo de la publicidad? Es muy difícil. Sin embargo, de repente, pues, oye, pues de repente llegaba más gente, ¿no? Y al principio, cuando empecé YouTube, lo hacía, pues, ¿cómo fue? Pues yo doy formaciones, ¿no? Como ya he dicho, y colgaba pequeños vídeos, resúmenes de esas formaciones, para que así la persona, cuando terminara el curso o el taller, pudiera ir a YouTube y ver un resumen de lo que habíamos dado. Claro, un día, pues, aparece este anuncio polémico de Gillette, ¿no? De la masculinidad tóxica. Sí. Y pues lo voy a comentar. Yo me acuerdo que estaba tomándome unos huevos rotos y chistorra con mis padres, y estaba una servilleta escribiendo puntos de lo que quería comentar, y me vine a casa y lo colgué, y por la tarde recuerdo que tenía como 1.200 o 1.500 visitas. Claro, te estoy diciendo de alguien que hasta ese momento 1.500 visitas era lo máximo que tenía cualquiera de mis vídeos en total de su historia. Yeah. Y digo, madre mía, 1.500 visitas, me voy a acostar, ya tenía 3.000, por la mañana tenía 10.000, y bueno, se viralizó hasta 120.000. Y claro, yo ahí me di cuenta, o lo viví de cerca, lo que es un poco esto de la marca personal, de que de repente, con esto de las redes sociales, tú ya no eres simplemente una persona que divulga o que opina, sino que estás dando un mensaje a la gente. Te pueden conocer, o sea, lo que haces por medio de, pues, todos estos medios, y es una forma de venderse, en cierto modo. Me va bien que hayas hablado de tu canal de YouTube, porque es de lo que te quería preguntar. Un poco háblame de la historia de tu canal, qué es lo que te ha motivado a hacerlo, y no sé cómo has ido mutando, cuáles son los temas que más gustan a la gente, cuáles no. Vale, pues como he comentado, empezó por una cosa y terminó siendo otra. Pero creo que nos pasa un poquito a todos, de no ser que tengas la suerte de dar con algo específico desde el día 1 y que digas ¡pum! Pero creo que esos son unos privilegiados, ¿no? Que han dado con algo desde el día 1, sino yo creo que la mayoría estamos al principio un poquito probando, y que de repente hay algo que es un poco, que sirve de detonante y te dice, pues por aquí está el camino. Yo empecé comentando más temas de publicidad y comunicación, y claro, yo entiendo perfectamente que lo más importante es tener un concepto. Entonces yo desde el principio, ya cuando ya se viralizó ese vídeo de Gillette, ya le puse directamente al canal el concepto de El mundo analizado por un publicista. ¿Por qué le puse ese concepto? Porque me permitía ser un concepto tan grande, el mundo, hay muchas cosas que comentar, ese concepto me permitía comentar exactamente eso, cualquier cosa que me diera la gana y que estuviera justificado. Entonces hice ese vídeo de Gillette, dije, bueno, pues parece que aquí ha funcionado porque tiene ese componente de polémica.
pero estaba muy centrado en anuncios. Claro, digo, todos los anuncios no son polémicos. De hecho, ¿cuántos polémicos hay? Igual 1 o 2 al año. Y claro, eso significa que no va a tener demasiado material para hacer vídeos que interesen a la gente. Entonces empecé a pensar, digo, realmente la gente en qué cliquea, ¿no? Cuando ves un vídeo, cliquea en cosas que conocen y que les interesa. Entonces empecé a indagar un poquito y dije, bueno, ¿qué está comentando la gente? Las elecciones estaban cerca, todo el mundo hablaba de Vox. Dije, pues mira, siguiente vídeo va a ser, igual había uno o dos en medio, pero el que estaba planeando con un poquito de tiempo es ¿por qué triunfa la marca Vox? ¿No? Yo no sé si funcionará o no, pero sorpresa, sorpresa, al cabo de unos días ya tenía 50.000 visitas y a día de hoy tiene 100.000. Entonces ya me dio otra vez otro punto de decir, bueno, pues por aquí hay camino, hay recorrido. Al poco tiempo, como soy un apasionado de los debates y las tertulias, pero porque me gusta analizar, ¿no? O sea, realmente mi canal se llama Analizado por un publicista, pero es que es una cosa que me ha gustado de siempre. Y hice un vídeo que se llama ¿por qué? O sea, sobre Ortega Smith, ¿por qué es invencible en debates? Evitando cualquier componente de ideología. Simplemente el tío me parecía, pues era como, me impresionaba, ¿no? Que realmente dices, es que este tío es muy bueno. Entonces hice un vídeo analizando 10 puntos que él repetía, en cierto modo, en sus entrevistas o debates y tertulias. Y ese vídeo, bueno, pues a día de hoy, a como 2 partes, tiene más de 500.000 de visitas, o por ahí, 500.000. Wow. Entonces, bueno, luego hubo un gran bache, ¿no? Donde ya no sabía exactamente cómo tirar, siempre sentía como que tenía que crear algo nuevo. Y en realidad te das cuenta de que la gente no te pide siempre algo nuevo, sino algo de lo que se ha gustado, pero con otra persona o con otro tema. Curiosamente, el otro día, otro vídeo que está funcionando súper bien, de gente que has entrevistado en este canal, que son Agustín Laje y Nicolás Márquez, hice un vídeo que era lo mismo, porque son invencibles en debates. Y claro, ahí lo que he hecho, en cierto modo, provocado, lo puedo decir honestamente porque es la verdad, dije, bueno, me están siguiendo un poquito en Hispanoamérica, ¿no? Y igual podría hacer algún vídeo que conecte un poquito todavía más con ellos. Y lo hice un poquito, aparte de que ya seguía y me lo habían pedido porque no haces un vídeo sobre ellos, hice un vídeo sobre esto y pues, sorpresa, sorpresa, pues en cuestión de 4 o 5 días se me han conectado como 5.000 personas. De hecho, es curioso porque a mí la típica, para que veas cómo funciona el algoritmo de YouTube, pues me apareció una notificación de igual te interesa y fue ese el vídeo que me enganché. Qué interesante. Pues mira, me va bien también, si quieres podemos tocar un poco este tema. El tema de los debates y la comunicación, a mí también es algo que me encanta. Personalmente tampoco no he debatido con tanta gente, digamos, a nivel formal, quizás a nivel informal sí que todos tenemos nuestro recorrido. Bueno, la pregunta en este caso es, ¿cuáles son las claves, que un poco ya lo decías en el canal, siempre que hay que, en el vídeo, perdón, siempre que hay que aplicar la misma fórmula o depende del interlocutor? ¿Cómo ganar, entre comillas, los debates? A ver, yo creo que hay varias cosas que se repiten tanto en lo que digo o que se repiten o que ves en las personas que suelen ganar los debates. Y la primera es cuando tú ves a la gente que es realmente muy buena en debates. Hablaré de gente como, por ejemplo, Ben Shapiro, Milos Yanoros, y los nombro porque tienen estilos muy diferentes y puede parecer que, pues que cada uno es que tiene su estilo y ya está. No, no. O sea, Milos Yiannopoulos, Ortega Smith, Ben Shapiro, Agustín Laje, Peterson, ¿qué es lo que hacen? Es muy raro que los veas interrumpir a la otra persona. Realmente lo que hacen es esa premisa que todos tenemos que tener de entender primero, ser entendido después. Porque lo curioso es que cuando luego los ves, suelen tener respuestas sangrientas precisamente porque ellos vuelven a utilizar las mismas cosas que ha dicho el oponente. Para decirlo de una forma, aunque sea un poco simplona e infantil, si yo no abriera la boca, no podría perder un debate, porque no se puede decir absolutamente nada en mi contra. Entonces, en realidad, cuanto más dejas hablar a la otra persona, más te está dando armas para contrarrestarle. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú ves debates en la tele, más que debates, tertulias, voy a poner ejemplos de programas con Elisa Beni, ¿no? Que se pone a berrear ahí sin sentido y los demás se empiezan a tener la misma energía, ¿no? Donde tú me cortas, pues yo te corto, tú me cortas, yo me corto. Al final nadie saca nada en claro y nadie sale realmente vencedor. Sin embargo, luego llega otro tío, como por ejemplo Ortega Smith, que yo creo que ha estado en ese programa o parecidos, que puede no gustar lo que dice, puede incluso parecer violento algunas cosas de las que dice, pero es muy a menudo que como él está escuchando primero y luego contesta,
te Ujú. suelta unas perlas que dices, la ha dejado patidifusa o la ha dejado patidifuso, y yo creo que es un poco la clave, ¿no? Obviamente, otra cosa que es muy importante y que se repite un poco en los comentarios es, hay que ver también contra quién debates, porque estos ejemplos de personas que he utilizado, cuando van a un debate, es que saben muchísimo del tema del que están tratando. Claro. Shapiro, Peterson, en lo suyo son enciclopedias abiertas. Y es un poco, por ejemplo, la clave de Peterson es un poco eso. Él es muy proclive, a citar a un montón de gente. Que si he leído a Kant, que si he leído a tal, que si he leído a cual. Entonces, es abrumador para su contrincante porque de alguna manera lo que provoca es Ujú. que no da la sensación de que está debatiendo uno a uno, sino que estás de repente debatiendo contra Peterson más toda la retaíla de gente que te ha nombrado, y son como un grupo invisible, pero que está ahí, ¿no? Si toda Ya. esta gente ha dicho esto, ¿quién soy yo para contrarrestar, ¿no? Entonces, eso yo creo que son las dos claves. Primero, hacer los deberes bien y luego permitir a la otra persona hablar para contrarrestarle con cositas jugosas. Qué buenos consejos, si me permites, que un poco es una analogía de lo mismo. Yo también había oído una frase que me gusta, que es que dice que si a veces dejas hablar al otro, se va a poner la soga al cuello él solo. Y Exactamente, sí, en otras palabras, exactamente lo mismo, sí. eso pasa con mucha frecuencia. Bueno, más o menos vamos a ir yendo a la recta final. Y bueno, hay un tema que yo que sé, tú eres publicista y demás, quizás no es tan conveniente, pero me gustaría hablar un poco de política. Y yo creo que en el fondo, entre líneas, ya nos lo has avanzado. Todas estas personas que has dicho que eran buenos oradores, que has mencionado en la anterior respuesta, pues son gente de derechas, sorprendentemente. Entonces, no sé, si quieres, defínete un poco, no Vale, sé cómo te defines política, es verdad que han tenido filosóficamente. gente de derechas, pero si tuviera que recalcar para mí quiénes son los mejores en debates, de hecho recalcaría a Pablo Iglesias Ujú. y Ortega Smith, con lo cual estamos aquí llenos a dos extremos. Curioso, sí, cada Pablo polo. Iglesias me parece una persona brillante y muy bueno en debates. De hecho, los debates televisivos de las últimas elecciones, para mí fue el claro ganador. Dentro de lo que es el debate, la capacidad de debatir, de orador, muy por encima de los demás. Albert Rivera es bastante bueno, lo que pasa que le puede su energía de querer cortar, de avasallar un poquito, y creo que Pablo Iglesias lo hace mejor porque está tranquilo, se sabe fuerte y sabe que las palabras son más fuertes que el tono o el volumen de voz. Ujú. Pues eso lo quiero recalcar. ¿Cuál es el problema? Que el problema que todavía no tiene, en cierto modo, Ortega Smith, que es que Pablo Iglesias ya es mucho más conocido, Mm. ya tiene más historia. Ya no es el Pablo Iglesias que salió del 15M, que apareció en los platos y se comía a todo el mundo porque no había nada que recriminarle. Ahora el problema es que ya se le conoce más y ya sabes cómo son las redes sociales, ya sabes que no se le perdona nada a nadie, incluso pequeñas cosas que son insignificantes. Ya. De hacer eso un volcán, y eso en realidad debilita también su mensaje, porque si bien antes en los debates no se le puede reprochar nada, ahora también le puedes sacar, oye, tú vas por aquí de podemita, pero te estás convirtiendo cada día más en la casta. ¿Qué puedes contestar ante eso? No hay una respuesta. Y claro, en el caso de Ortega Smith, lo que van a decir de él ya lo sabe, por adelantado, Mm. porque las perlas que le sueltan tienen que ver siempre con franquismo, facha y cosas así. Y si él se adelanta en su discurso, como lo ha hecho un montón de veces, donde antes que le acusen a él de facha, él acusa a los demás de facha, la palabra que se utiliza bastante hoy en día para todo, cualquier persona que Ujú. tenga mi forma de pensar, facha. Entonces, él todavía no tiene ese problema, que seguro va a aparecer cuando empiecen a sacar pues, temas como, por ejemplo, salió el otro día Rocío Monasterio, que su título de arquitectura no lo tenía y ya estaba firmando documentos legales y demás. No. Y esas son las pequeñas cosas que debilitan no necesariamente tu debate, pero sí tu comunicación y hace que sea menos creíble. Oye, tú vas diciendo esto, pero fíjate, ¿no? Claro. Bueno, sí, el prestigio en realidad, ¿no? Aunque te tiren una falacia, luego es muy difícil de recuperar. Pero bueno, te has saltado un poco la respuesta, ¿no? Igual, Ah, sí, igual no la he perdona. formulado bien. La pregunta era un poquito que ¿dónde estoy yo colocado? Sí, o es decir, como publicista o como emprendedor también veo que eres. Al final todos tenemos una opinión política, ni que sea, pasemos un poco por encima de este tema. Yo me he considerado siempre poco extremista y de hecho creo que en uno de los vídeos que hacía el otro día, no sé decirte cuál exactamente, creo que era uno donde hablaba sobre el tema de la exhumación de Franco, comentaba cómo he votado a todos los partidos habidos y por haber en España. Ah, Mi mira. primera votación
cuando tenía 18 años fue Izquierda Unida. Y de eso he ido evolucionando, pero no necesariamente de izquierda a derecha, sino que en función de cómo va el país, yo voto una cosa porque me parece que su mensaje es necesario en ese momento. Ahora mismo estoy un poquito con dudas porque la mayoría de partidos no tienen un mensaje claro, una historia clara. Sobre todo PP, PSOE están un poco diluidos, ¿no? Es que casi parece como, si no sé a quién votar, voto a estos dos por si acaso, ¿no? Un poco como el lema de PP de las últimas elecciones, que era valor seguro, como diciéndote, ante la duda de los nuevos partidos, vótanos a nosotros, que más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? O malo conocido que bueno por conocer. Entonces, ahora me encuentro un poco con... me tira a Ciudadanos, pero al mismo tiempo me parece un poquito como los llama el partido veleta, ¿no? De que dependiendo un poquito de lo que ocurre, voy diciendo unas cosas. ¿Y por qué Ciudadanos? Pues sencillamente porque yo soy autónomo y al final, aunque tú pienses en el mundo entero, la realidad tú miras para tus intereses propios. Y yo solo oigo a un colectivo hablar claramente de ayudar a los autónomos y eso es Ciudadanos. Y claro, dices, está muy bien hablar de un montón de problemas sociales, que hay que hablar de ellos, pero también hay un montón de temas económicos que tienen que ser corregidos. Yo, sinceramente, la situación de los autónomos me parece precaria en comparación con otros países europeos, donde no te apoyan y en realidad, pues digo, ostras, pues un partido que ayudara en ese sentido, yo los veo como mi partido emblema, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, soy una persona bastante pasional y cuando los escucho digo, pues, es que no me llenan del todo. Entonces, incluso me acuerdo que decía en un vídeo hace poco, dice, igual por primera vez tomo esta decisión o sea, ese propósito de no votar a nadie como un poco como rebelión, ¿no? De decir, pues mira, no iba a ser nadie mi voto porque al final me están contando milongas y nada que me dé a mí directamente. Claro, bueno, también hablabas de los autónomos, quizás más que ayudar, deberían dejar de molestar. Esa es un poco mi tesis, ¿no? No sé tú cómo lo ves. Claro, yo no sé hasta qué punto esto es algo que le pasa a todos, pero por ejemplo yo soy autónomo, mi cuñado es autónomo que es abogado, y bueno, nos fríen, o sea, a mí ya los últimos 2 años me llegan notificaciones de, en el 2013 usted declaró estar viviendo en Francia, demuéstrelo. Y tuve que estar haciendo papeleos para demostrar que estaba ahí, cuando además ese año coincidió que yo me acababa de volver de estar fuera, con lo cual estuve unos meses en paro preparando mi nuevo viaje. Entonces lo que facturé y lo que coticé fue muy poquito, pero me refiero a esa forma de sentir como que nunca es suficiente, ¿no? Entre las tasas que pagas, los impuestos que pagas, el IRPF, el IVA, devuelve esto. Encima, ahora ya me dijo mi gestora, esto que te ha pasado, te va a pasar los próximos años también. Como estuviste viviendo en Praga, no te preocupes, el año que viene, pues tendrás que demostrar cómo estuviste viviendo en Praga y demás. Entonces se vuelve un poco, como tú dices, ¿no? Que nos dejen un poquito tranquilos y trabajar porque, sinceramente, las condiciones son un poquito ya difíciles de por sí para que encima tengas esas preocupaciones extras, ¿no? Bueno, yo también soy autónomo. No haremos que esta entrevista sea una confesión de quejas, aunque vaya, molaría quedarse a gusto. Ahora sí, ya vamos entrando en la recta final, las 2 últimas preguntas. La penúltima en este caso está un poco relacionada con lo que hemos hablado, que es ¿cómo ves la situación en España para los jóvenes? Es decir, yo personalmente a mí me encanta vivir aquí, lo que es que a veces siento como contradicciones. Hay cosas que me encantan, pero a veces también el pillismo, quejiquismo o estas ideas un poco de vivir a costas del otro o hazte funcionario, ves a lo seguro y demás, es algo que detesto un poco de mi país. Me gustaría saber un poco tu tesis. Sé que es una pregunta muy amplia, pero no sé si has entendido mi punto. Yo creo que al final, en todas las generaciones, yo me acuerdo cuando era crío, que yo nací en París, me crié en París, pero recuerdo de ya ver programas en la tele donde la gente, los jóvenes se quejaban de que estaba todo muy mal y decían abiertamente en las tertulias, porque la gente está cansada, va a haber una revolución, ya lo veréis. Han pasado 40 años y no ha llegado a esa revolución. Simplemente lo que significa que cada joven que en su generación se cree que esto está peor que nunca. Y puede estar en algunas cosas, pero también está mejor que nunca en muchas otras. O sea, somos una generación que estamos hiperconectados, tenemos muchas facilidades para salir fuera, aprendemos idiomas, nos formamos muchísimo. Yo creo que si hay actitud, las puertas están abiertas. Si vamos un poco pensando que ya estamos derrotados, pues es posible que no llegamos a gran cosa, ¿no? De hecho, el otro día o ayer veía una entrevista a Barack Obama que decía un poco eso, ¿no?
parece como el precursor de la lucha social, ¿no? Sus discursos eran muy basados en eso y decía, hay que dejar de quejarse ya, hay que ponerse manos a la obra. Sorprendentemente, ¿eh? Me quedé sorprendido. Sí, hay que empezar a hacer cosas también. Yo me quedé sorprendidísimo porque parecía como que estaba escuchando a otro Obama, pero Sí. en un momento no. Yo me acuerdo, por ejemplo, y esto es meter un poco el dedo en la llaga y sé que todo no es blanco y negro, pero, por ejemplo, con el tema este del cambio climático de Greta Thunberg, ha habido casi una especie de revolución en las calles contra el cambio climático. Digo, vale, pero es que el mundo no necesita más gente que te diga lo que tienes que hacer. Necesita gente que se ponga manos a la obra. ¿Por qué en vez de ponernos 1.000, 5.000, 10.000 personas en Madrid con pancartas, cambio climático, no nos reunimos todos, nos vamos todos a la playa y limpiamos la playa correctamente? O cuando terminamos un botellón, yo el primero, tenemos en cuenta de recoger. O sea, que me refiero a que al final es muy fácil quejarse de todo, pero a mí la sensación que me da sobre los jóvenes y no tan jóvenes, todos en general, es que nos hemos convertido en guerreros de las redes sociales, guerreros de Twitter. En Twitter somos todos, vamos, todos cambiamos el mundo. Pero ahora, la verdad, la actitud nos falla a muchísima gente y yo incluido en muchas cosas. Bueno, la coherencia, otro de los grandes temas, Santiago. Bueno, ahora sí que ya la última pregunta, como mínimo por mi parte, siempre terminamos igual, que es que des algún consejo a alguien de un perfil similar al tuyo. En este caso, pues entiendo un publicista, alguien que comunica, también me has dicho que has viajado, o sea que entiendo que una persona que vas tomando riesgos. ¿Qué consejo darías para alguien que vaya, crees o que detecta que puede tener un camino similar? A ver, yo he cometido bastantes errores, pero dicen que los errores se aprende, con lo cual yo creo que si tengo que decir lo que yo he hecho, lo que no haría, lo primero que diría a la gente es, sea lo que quieras hacer, fórmate a diario, o sea, formación continua. Da igual si es a través de libros, es que en realidad no da igual si es a través de libros, es que los libros son una gran fuente de conocimiento, no nos damos cuenta, nos parece que nos tenemos que gastar 5.000 euros en un taller, 10.000 euros en un curso, y en realidad dices, es que cualquier pregunta que tengas, desde, por ejemplo, cómo ganar $1.000.000, hay gente que te ha escrito libros diciéndote exactamente con puntos y señales qué hicieron para ganar ese millón. Y yo creo que cualquier cosa que queramos hacer, tienes la información ya ahí. Además, es verdad que el mundo cambia muy rápido. Bueno, no sé dónde decían otro día que 80% de los trabajos del futuro todavía no están inventados, todavía no existen. ¿Eso qué significa? Aprende, aprende, aprende. Y luego, pues, sinceramente, si no encuentras tu felicidad donde estás, muévete. Ya sea a otra ciudad, a otro país. Sinceramente, la experiencia va a ser súper enriquecedora. Incluso cuando no sale bien, aún así es un gran aprendizaje. O sea, que tú ves algo... Que ha vivido en 7 países. ¿Cómo? Perdona. Lo digo como persona que ha vivido en 7 países. Wow. O sea que tú crees que tomar riesgos es positivo per se. A ver, riesgos. Está claro, no te vas a tirar de un puente sin una cuerda, ¿no? Pero... Bueno, yo creo que sí. De hecho, es lo que se ve un poquito ahora, ¿no? Todas estas startups que salen son gente que toma riesgos, son gente que puede estar trabajando en un puesto en una oficina tranquilo y al final de mes. Son gente que, claro, solo hablas de ellos cuando ya han triunfado después de 3 o 4 años de estar durante muchos de esos 3 años, igual la mitad de esos años, sin cobrar un sueldo. Vas a una charla de una startup y el mensaje común es, después de 1 año y medio, finalmente ya nos pudimos poner un sueldo. ¿Eso qué te dice? Son gente que se arriesga. Claro, luego es muy fácil solamente ver el triunfo. Solamente te venden la historia de, fíjate cómo triunfó Starbucks. Ya, pero no te cuenta exactamente cómo empezó todo. ¿Cuántas veces te ponen esa foto de Amazon donde ves a Bezos, ¿no? En una oficina maloliente con un cartel escrito a mano Amazon. Sí. Claro, tú solo ves el tío que está cachita, que se ha operado la cara un poquito, que tiene billones. Claro, pues que todo es un grandísimo esfuerzo. Elon Musk, lo mismo, ese tío se pegaba, contaba su historia con su hermano, trabajaban en un solo ordenador, vivían en una habitación y uno de los dos tenía novia. Se pegaban el día entero turnándose, programando en el ordenador, no para luego poder ir a dormir, sino para poder dejar luego el ordenador funcionar durante la noche todo lo que hayan programado. Y en cuanto había terminado, se volvían a levantar y volvían a turnarse. Y así durante años. O sea, claro, ese nivel de esfuerzo, pues claro, pues llegan. Y va más allá de si hay problemas en el mundo, las generaciones jóvenes tienen dificultades, es que si tienes la actitud, pues llegas.
Bueno, me gusta terminar las charlas así. Sí que es verdad que a veces hay gente que te quiere vender la moto, pero yo creo que lo que hemos hablado pues ha sido muy realista y muy honesto y muy transparente. Pues Santiago, se me han terminado las preguntas. Antes de que cierre, no sé si quieres añadir algo. No, simplemente te quería agradecer, pues, de nuevo que me hayas invitado a esta entrevista y bueno, pues si en algún momento, pues no sé, en los comentarios, si hay algún comentario, alguna cosita que aclarar, pues encantado de aclararlo para que sea en otro momento. No sé que a lo mejor Perfecto. un mensaje técnico, farragoso, no lo sé, tendré que volver a mirar el vídeo para ver exactamente lo que he dicho y cómo lo he dicho. Pero Ya. si hay alguna duda, encantado de volver a retomar la conversación y aclarar un poquito los puntos. Muy bien, Santiago, pues lo mismo te digo, gracias por tu tiempo. Pasaros por favor por el canal que lo dejaremos en la descripción de Santiago Cosme y también su web. Y vaya, espero que hayáis disfrutado. Intento que con las entrevistas, porque a veces incluso yo mismo me canso de los mismos temas, podamos aprender cosas nuevas y yo creo que aprender de publicidad, de psicología y un poco hablar de cómo está la realidad, pues es útil. Pues nada, espero que lo hayas disfrutado, Santiago, vosotros también la audiencia. Como esto es YouTube, tengo que pediros que le deis un like y a suscribiros y os podéis pasar por Patreon y todo esto. Y espero también un poco que os quedéis con el mensaje final de Santiago, que no solamente hay que tomar riesgos, sino que hay que esforzarse, que al final eso es lo más importante. Bueno, Santiago, pues nos vemos muy pronto y cuídate. Muchas gracias, Nasi. Hasta pronto. Saludos.